Bueno, buenas tardes a todos. Vayan poniendo su asistencia en el chat, por favor, para aprovechar el tiempo y que ahorita estemos concentrados en la clase. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión número 8 de historia. Eh, el tema que nos toca el día de hoy, recuperando lo de la clase pasada, que fue el fin del gobierno de Carranza, la creación de la Constitución que incluso hoy nos rige. Y bueno, el fin del gobierno de Venustiano Carranza, que tiene que ver con una traición por parte de un grupo de personajes, que son estos tres de aquí, que son conocidos como los sonorenses. Ocuparían la presidencia respectivamente, aunque uno de ellos nada más de manera temporal, los demás serían presidentes de la República. Y bueno, es el fin de la etapa de Venustiano Carranza. Él había gobernado el país de manera ilegítima, por así decirlo, desde 1914, pero ya de manera legítima con la Constitución a partir de 1917. Y en 1920, cuando se iba a llevar a cabo un proceso electoral, el presidente Venustiano Carranza no quiso violar pues los acuerdos de la revolución, no se quiso postular, pero sí quiso poner a una persona manejable para él, que tenía por nombre Ignacio Bonillas. Él, por cierto, era el único hasta en ese contexto que no pertenecía al ejército, pretendía que llegara un presidente no militar. Y bueno, no, eso no fue bien recibido por estos tres personajes de acá, que por cierto, los tres militares, y lanzan un plan que se conoce como el Plan de Agua Prieta, terminan asesinando a Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, cuando viene de huida hacia la ciudad y puerto de Veracruz, para establecer en este lugar la presidencia de la República. Eso fue lo último que vimos. Entonces, rescatando eso, la clase de hoy tiene que ver con ese grupo de tres sonorenses en el poder. Se les llama así por su lugar de origen y los tres se convirtieron en presidentes de la República, que son los que idearon el plan con el cual derrocan a Venustiano Carranza y además, pues no directamente, pero sí bajo sus órdenes, termina siendo asesinado Venustiano Carranza. Bueno, eso es lo que veríamos, lo que vamos a ver el día de hoy. El trabajo que es por entregar es ese que se sube en carpetas en Drive, que en este caso sería la carpeta número 8, que la tendrían que acomodar como ustedes ya saben. Es este trabajo de acá. Voy a ampliar la imagen para que puedan ver perfectamente aquí. El trabajo tiene que ver con las notas de clase, obviamente, pero bueno, también tendríamos que hacer una actividad en el libro. Entonces, bueno, eso sería la actividad del día de hoy, que es la actividad de la página 121, además de las notas de clase que tienen que ver con la exposición que estoy haciendo. Saliéndome de eso, nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de comenzar, nada más recordarles estos puntos de acá y hacerles hincapié en algo. Debido a que ahora la educación es bajo este proceso de educación a distancia, el comportamiento que antes equivalía al buen comportamiento dentro del salón, acá se da a través de este proceso de la plataforma. Entonces, hay que tener cuidado de estar a tiempo en las clases para cuando el maestro abra la clase ya estén todos y no estar luego interrumpiendo dándole acceso. El buen comportamiento tiene que ver con no interrumpir la clase, el hecho de que no intervengan de manera inadecuada en la clase, me refiero a intervenir las diapositivas de los profes, no,
desviar la clase con algún comentario que no está relacionado con los temas. Fuera de eso, es el comportamiento que tendrían que seguir y que han seguido y respetado todos. Entonces, bueno, en ese sentido los felicito, han estado bastante bien. Eh, pues sí, vamos a seguir en esa dinámica. Buena parte de eso tiene que ver con su calificación del segundo parcial, ya que cosas como la conducta, el comportamiento, la participación, entrar a tiempo al salón de clases, portar adecuadamente el uniforme y todo eso, pues no se puede ver como si estuviéramos en un salón, pero sí adecuar a este modelo de educación a distancia. En ese sentido, les pediría que consideren lo de su fotografía institucional, que muchos tienen como presentación una fotografía que no está relacionada con la escuela. Entonces deben de tener la fotografía que utilizan para su correo institucional, la plataforma o alguna otra que se tome que tenga el uniforme del colegio. Bueno, fuera de eso, entonces empezamos con la clase, aunque voy a hacer un paréntesis de unos minutitos para recordarles esto de aquí. Acuérdense que nuestra evaluación va a ser el día jueves, que es el día que nos tocaría nuestro examen. Bueno, pues el día jueves, en lugar del examen escrito tradicional que se hubiera dado en el salón de clases, vamos a suplantarlos con esta actividad que está aquí. Ayer les los mencionaba, pero bueno, ahora se las pongo aquí para que puedan visualizarla mucho mejor y aclarar algunas dudas que pudieran surgir. Primero, en la plataforma del colegio, en el segundo bimestre, en el segundo periodo, hay una sección que se llama recursos. Ahí, en esa sección de recursos, hay un enlace para que los lleva a este portal y en este portal van a encontrar información para poder desarrollar su trabajo. Es un portal que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México y de sus bachilleratos. Entonces nos va a servir como punto de referencia o como uno de los puntos de referencia para hacer su trabajo. Los otros puntos de referencia son las notas que han tomado en clase en este proceso de educación a distancia, el libro base, que esta información para el tema que tienen que desarrollar está en las páginas 99, 104, además de que pueden utilizar una fuente, no, deben utilizar una fuente extra, esa es libre, de la que ustedes decidan, además de la que yo les estoy poniendo de este portal, además del libro base y además de la clase. Es decir, debe de llevar 4 fuentes de información. Es un trabajo que deben de poner el empeño suficiente, puesto que tiene un valor muy alto, porque pues de eso prácticamente depende la calificación del primer parcial. Porque acuérdense que hubo 5 materias, quiero pensar que 5 materias, que son los 5 días de la semana, en donde ya no pudimos ir a clases, donde hubo la suspensión por la contingencia sanitaria y esos 5 exámenes quedaron pendientes. Bueno, el nuestro, el de materia de historia, estaba considerado el día jueves de esa segunda semana de exámenes. Por eso nuestra evaluación va a ser este jueves, es decir, pasado mañana. Y lo que van a hacer es esto que está aquí. Les estoy dedicando un tiempo para que les quede claro y sepan qué hacer y luego no anden con prisas o hagan mal el trabajo, considerando que tiene mucho valor, puesto que va a suplantar el examen tradicional escrito que hubiéramos tenido en clases. Ese trabajo se va a llamar Constitución de 1917. Ya saben, por qué fue creado en ese año, quién crea esa constitución, a qué responde esa constitución con sus diferentes artículos. A partir de ahí viene el gobierno constitucional de Venustiano Carranza, haciendo la aclaración que él comienza a gobernar desde 1914, aunque lo hace de manera no formal o no legal. Y bueno, al final del periodo, bueno, y atravesando los diferentes momentos que le tocó en su gobierno, como ya vimos, hasta una crisis sanitaria, ¿no? En el caso de la influenza española que le tocó a Venustiano Carranza en nuestro país, que trajo, lo vimos en la clase de ayer, también una situación gravísima considerando el número de población que había en aquellos años, cerca de 300,000 muertos por la pandemia, era un número muy alto considerando la población de la época, mucho, 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 mucho más grave muchísimo más grave que esta actual contingencia que estamos atravesando. Además de que todavía el país no se pacificaba, había levantamientos armados por doquier, tenía que buscar estrategias para pacificar al pueblo, a los dirigentes de algunas zonas rurales.
crear un sindicato o un conjunto de sindicatos para que apoyaran al gobierno de Venustiano Carranza, es decir, una serie de circunstancias que estuvieron ahí, que lo vimos en la clase pasada. Y por último, el plan de Agua Prieta, este plan ideado por los tres sonorenses que vamos a hablar el día de hoy, que no fue otra cosa más que el ansia por llegar al poder. Habíamos derrocado a un presidente que había sido un dictador, que supuestamente queríamos dar un paso hacia adelante, hacia la democracia, y bueno, la Revolución Mexicana no estaba funcionando con ese ideal. Eh, ya lo vimos en clases anteriores, el presidente Porfirio Díaz, a los meses de iniciada, a los pocos meses de iniciada la revolución, él renuncia a la presidencia y se va exiliado a Europa, a Francia, y en México prevalece esa lucha por el poder, no nada más esos 7 años hasta 1917, desde que empieza, sino en los años posteriores, y prueba de ello es incluso el asesinato del presidente constitucional Venustiano Carranza, ¿no? El primer presidente después de la constitución que hoy nos rige, que es la constitución de 1917. Entonces, bueno, eso lo ponemos en contexto. Sobre eso debe de ir el trabajo. El trabajo se debe de subir exclusivamente el día que corresponde la evaluación, es decir, el día jueves. El día jueves va a estar abierta la plataforma para que puedan subir, aunque ya desde ahora está visible y disponible, aunque no pueden subir el trabajo. Va a estar abierta para subir el trabajo el día 23, el día jueves, desde las 0 horas hasta las 23:59, para que puedan subir el trabajo, dando el espacio para que los otros días se dediquen a las evaluaciones de las otras materias que también quedarán pendientes, donde cada maestro tendrá su propia estrategia para obtener esa calificación del examen que no se pudo aplicar. El trabajo además debe de incluir hoja de presentación, la extensión del contenido, ojo, del contenido del texto, pues, no debe de ser menor a 3 cuartillas, es decir, mínimo 3 cuartillas, y de ahí en adelante, las que ustedes gusten. Debe de incluir fotografías, ilustraciones, por ejemplo, una fotografía del presidente, del Congreso Constituyente, de la misma Constitución, de cualquier evento que esté relacionado con estos temas de aquí. Nada más que no vaya a ocupar estas fotografías e ilustraciones 3 cuartillas, y consideren que eso es el contenido. No, son 3 cuartillas de contenido de texto, además de las fotografías. Deben de incluir fuentes de información, porque además del enlace que les estoy poniendo, además del libro base, además de las clases a distancia, acuérdense que hay que elegir una fuente de su elección, la que ustedes gusten. Y bueno, el trabajo se sube exclusivamente ese día señalado, que ya quedamos que es el día jueves. Alguien, y doy la oportunidad de que alguien pueda tomar el micrófono, ¿alguien tiene alguna duda respecto a este trabajo? ¿Todo bien? Bueno, considerando que no hay dudas a este respecto, pues entonces avanzamos ahora sí ya con el tema, que es este que habíamos quedado, de sonorenses en el poder. Y nos vamos a esta parte de acá. Vamos a hablar de este proceso que se llama sucesión presidencial. ¿A qué se le llama sucesión presidencial? A este proceso en donde se debe de hacer cambio de gobierno a nivel federal, es decir, presidente de la República. Eh, el periodo estimado para el gobierno de Venustiano Carranza era hasta teniendo como límite el año de 1920. Ese año, perdón, estaban considerando establecer elecciones en donde la mayoría del pueblo pudiera votar. Este dato es importante por la cantidad de votantes y es lo que quisiera que vieran. Para elegir presidente en 1920, para sustituir al gobierno de Venustiano Carranza, que por cierto había sido asesinado, se consideraron este número de votantes. Estos fueron los que le dieron el triunfo al presidente que sería Álvaro Obregón, que él representaba a este partido, al Partido Laborista Mexicano. Faltarían todavía un poco más de tiempo para que ya nacieran el partido que hoy conocemos como el PRI, pero que durante otra época tuvo nombres diferentes, PNR o PRM, posteriormente PRI. Entonces, él es elegido presidente oficial, obviamente gana de manera abrumadora las elecciones con esta cantidad de votos,
acaparando el 95.8% de las votaciones. En segundo lugar, pues queda este otro personaje, Alfredo Robles Domínguez, con un porcentaje de votación muy bajo, considerando al que sería presidente Álvaro Obregón. Y el tercer lugar sería este. Fueron los tres contendientes a la presidencia. Venustiano Carranza quería imponer a Ignacio Bonillas, e Ignacio Bonillas, pues obviamente no permitieron a estos sonorenses que se pudiera postular y por lo tanto no fue parte de este proceso de gobierno. Entonces, bueno, así es como llega a la presidencia Álvaro Obregón en 1920 a través de un proceso electoral representando al Partido Laborista Mexicano, en donde obtiene el 95.8% de los votos, es decir, pues una ventaja abrumadora respecto a sus demás contrincantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los sonorenses? ¿Qué son los sonorenses? ¿Qué hicieron los sonorenses? ¿Qué años incluye su gobierno? ¿Cómo se dividieron o disputaron el poder? De la siguiente manera, para que vayan tomando notas aquí. El primer presidente de los sonorenses fue Adolfo de la Huerta. A ver, si Venustiano Carranza muere en 1920 y Álvaro Obregón llega a la presidencia en 1920, entonces, ¿cómo está Adolfo de la Huerta? Acuérdense que Álvaro Obregón fue candidato en las elecciones presidenciales, pero Venustiano Carranza ya había muerto. Entonces, como sustituto o mientras tanto se llevaban a cabo elecciones y se dictaminaba un triunfador, de manera interina ocupó la presidencia Adolfo de la Huerta, uno de los tres sonorenses, uno de los tres personajes que elaboraron el plan de Agua Prieta para destituir a Venustiano Carranza, porque no estaban de acuerdo que Venustiano Carranza nombrara como un sucesor a la presidencia a un civil, que este civil quedamos que era Ignacio Bonillas. Y por esa razón es que se lleva a cabo este alzamiento por estos tres personajes que están aquí, y el primero de ellos, Adolfo de la Huerta, gobierna de manera interina en el año de 1920. Se llevan a cabo, ¿qué es lo trascendente de su gobierno? Pues prácticamente en tan poco tiempo le hace muy pocas acciones de gobierno, le toca más bien pacificar al país, sobre todo porque había todavía rebeldes, como Félix Díaz, sí, ese mismo Félix Díaz, el familiar de Porfirio Díaz, todavía andaba en la lucha armada. Adolfo de la Huerta, siendo presidente, le toca pacificarlo, le dan el proceso de indulto y exilio, es decir, le perdonan los actos de rebeldía a cambio de que se vaya a otro país exiliado. También logra pacificar a Pablo González, otro importante revolucionario, y a Cándido Aguilar. Esos tres líderes revolucionarios todavía estaban en la lucha armada hasta el año de 1920, para que vean cómo este conflicto de llamado Revolución Mexicana para desterrar al presidente Porfirio Díaz es como que una mala interpretación de lo que realmente fue la Revolución Mexicana. Entonces, Adolfo de la Huerta, ¿en qué consistió su trabajo? En pacificar al país, dándole amnistía, indulto y exilio a Félix Díaz, a Pablo González y Cándido Aguilar, militares que todavía estaban en lucha armada en el país con motivo de la Revolución Mexicana, ¿no? Sobre todo exigiendo el reparto agrario, mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, ellos le dan la amnistía. ¿Qué otra cosa le toca a Adolfo de la Huerta? Pues prácticamente solamente eso, y un poco recoger o reorganizar al país después del tremendo cisma que fue la revolución, y que a eso se le aunaba, se le incorporaba el conflicto que habíamos tenido con la influencia española, que mencionamos en la clase anterior, que había provocado 300,000 muertos. Influencia española o gripe española, un azote epidémico, les decía yo, que mucho más grave que el que estamos atravesando hoy en día. Y bueno, le toca un poco reestructurar al país. Ahí hay una tercera cosa que hace Adolfo de la Huerta. Con motivos de verificar cuál es la población de México después de la revolución, después de los 300,000 muertos por la influencia española, es necesario hacer un conteo de la población.
Y entonces Adolfo de la Huerta se encarga de hacer el censo de 1920. Ya desde aquella época se censaba al país, como ocurrió en este año, ¿no? Que estaban en pleno censo cuando se llevó a cabo la contingencia, ¿no? Que según información del INEGI, habían ya encuestado y habían hecho el censo de la mayoría de la población, y los que quedaron pendientes, hay una plataforma para hacer el autocenso, para que no vengan de casa en casa las personas encuestadoras por el riesgo de contagio. Por cierto, suspendieron sus actividades porque hubo uno de los personajes que encuestaban contagiado. Entonces, para evitar la difusión del virus y la enfermedad, se optó por suspenderlo. Eso no sabemos todavía si se va a proseguir una vez que termine la contingencia o qué va a pasar con eso. Pero total que Adolfo de la Huerta, desde el año de 1920, le tocó censar al país. Y eso prácticamente pues es lo más importante que hizo en su breve periodo de gobierno a Adolfo de la Huerta. Luego vendría el gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón gobernó 4 años, ahí ya otra vez un gobierno estable, por fin, un gobierno que prevalecía de inicio a fin, que no había una interrupción, un golpe de Estado, un asesinato, aunque a él lo asesinaron, por cierto, pero años después. Regresamos a los gobiernos relativamente estables, sin tanto conflicto internacional, sin ninguna intervención extranjera, sin una guerra evidente, iba a decir sin una guerra interna, pero bueno, al final del gobierno de Álvaro Obregón ya se estaba gestando una nueva guerra interna, que se le conoce como guerra cristera, y ahorita más adelante les voy a explicar en qué consiste. Total que acciones de Álvaro Obregón dignas de tomarse como nota. Se crea la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921, es decir, en el periodo que a él le tocó gobernar. La preside o la dirige José Vasconcelos, que por cierto también sería candidato a la presidencia en los años posteriores. José Vasconcelos, en el año de 1921, funda la Secretaría de Educación Pública, conocida con sus siglas como CEP, y eso bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Ahí ya hizo una cosa importante Álvaro Obregón, la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 por parte de José Vasconcelos. Continúa el proceso de pacificación también que había comenzado Adolfo de la Huerta. Hace negociaciones con 2 personajes importantes, uno de ellos sería Villa y el otro Francisco Villa, y el otro que todavía se mantenía rebelde peleando en las zonas rurales era Saturnino Cedillo, Cedillo con C. Entonces Álvaro Obregón pacifica a través de negociaciones con Francisco Villa y Saturnino Cedillo. Acuérdense que Zapata ya había sido asesinado, Villa aún no. Otra cosa importante que hace Álvaro Obregón y que también ha sido cuestionada, criticada como una acción vendepatrias, fue que firmó unos tratados que se llamaron Tratados de Bucareli, con B grande y con doble L. Los Tratados de Bucareli fueron unos tratados que estaban relacionados con el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional, recuerden que dice que los recursos, la tierra, incluyendo el agua y obviamente también el petróleo, son propiedad del Estado. Y bueno, resulta que hubo una querella, una demanda por parte de ciudadanos norteamericanos, en donde la embajada norteamericana y el gobierno norteamericano le exigió a Álvaro Obregón que reparara los daños o que compensara económicamente a los ciudadanos norteamericanos que habían sufrido ciertos daños económicos debido a la Revolución Mexicana. Ellos, la mayoría, tenía empresas en nuestro país, y en el conflicto armado muchas de esas empresas fueron destruidas, arrasadas, incluso tuvieron que ser abandonadas, y eso repercutió en una enorme pérdida económica por parte de Estados Unidos, bueno, de sus ciudadanos. Pero, sobre todo, los tratados de Bucareli giraban alrededor del petróleo, porque el artículo 27 constitucional, el artículo de 1917, el 27 constitucional, decía que los recursos solamente podían ser explotados por la nación.
Y eso significaba que le quitabas el negocio a los norteamericanos. Y entonces, en un intento de recuperar el control de la producción y distribución del petróleo, Estados Unidos le exige al gobierno de Álvaro Obregón que haga unos acuerdos que le permitan a Estados Unidos, uno, ser recompensado por las pérdidas de la revolución, y dos, que le permita seguir utilizando a su favor la explotación petrolera, a pesar de que el artículo 27 decía que eso era una función exclusiva del gobierno mexicano. Y por eso regresa a Estados Unidos a tener el control del petróleo. No eran los dueños del petróleo, pero sí eran los encargados de sacar el petróleo y llevarse enormes ganancias debido a esta función. Y así prevalecerían a partir del gobierno de Álvaro Obregón, a partir de 1923, cuando se firman los tratados de Bucareli, hasta que sexenios después llegara a la presidencia Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas es el que le quita nuevamente el control del petróleo a Estados Unidos a través de la nacionalización. Entonces, el gobierno de Álvaro Obregón firma los tratados de Bucareli, hablan sobre el artículo 27, hablan concretamente sobre el petróleo y le dan la oportunidad a que el gobierno norteamericano pueda participar en la extracción y distribución del petróleo mexicano, cosa que no debería de ser, porque el artículo 27 dice que esa función le corresponde exclusivamente a nuestro país. Y para eso se hacen los tratados de Bucareli. Dos funciones, lo del petróleo y también indemnizar económicamente a los norteamericanos que se vieron afectados por la Revolución Mexicana. Los que tenían negocios aquí, pero también los norteamericanos que sufrieron, por ejemplo, la invasión de las tropas de Francisco Villa en Columbus. Entonces, bueno, también incluía esa parte en los tratados de Bucareli. Esas son las actividades más importantes que realizó el presidente Álvaro Obregón, que, bueno, sí son importantes, muchas de ellas. También le tocó a Álvaro Obregón una rebelión, como punto también, una rebelión de del presidente anterior, que había sido únicamente sustituto, Adolfo de la Huerta, porque hacia 1924, cuando él llegó al fin de su gobierno, quería regresar a la presidencia, ahora sí como presidente constitucional, no como presidente interino, a Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta pretendía ser nombrado candidato a la presidencia por parte de Álvaro Obregón, pero Álvaro Obregón, en lugar de elegir a Adolfo de la Huerta como su sucesor, eligió a Plutarco Elías Calles. Y entonces Adolfo de la Huerta se levanta en rebelión, a través de una rebelión que se llama De la Huertista, en honor a su apellido, de la Huerta, en donde hay una lucha por la sucesión presidencial, pero ahora de 1924. Y a pesar de que estos dos gobiernos fueron gobiernos, por así decirlo, estables, tanto el de Obregón como el de Plutarco Elías Calles, no estuvieron exentos de conflictos por la presidencia, pero también por conflictos internacionales, en el caso de Estados Unidos y los tratados de Bucareli, pero tampoco estuvo exento de problemas internos nuevamente, una guerra civil interna que es la Guerra Cristera, que por cierto es el tercer conflicto armado que más muertos ha dejado en nuestro país después de la independencia y de la Revolución Mexicana. Entonces, nada más para que vean que nuestro país sí estaba transitando hacia un México de instituciones, hacia un México democrático, pero le estaba costando bastante trabajo poder sacar adelante los primeros gobiernos post-revolucionarios. ¿Qué hizo Plutarco Elías Calles? Hizo cosas interesantes que las vamos a ver a través de este video que está acá. Esto de acá por parte de Adolfo de la Huerta, ya lo había mencionado acá. A lo mejor lo que faltó fue nada más los meses que él fue presidente interino, de junio a noviembre de 1920. Lo de la pacificación ya lo mencioné, que se iban a convocar elecciones para elegir presidente constitucional. Y bueno, en ese proceso le tocó al Congreso constituirse como el Congreso que estaría a órdenes del presidente que llegara en turno, que no precisamente lo conformó Adolfo de la Huerta. El Congreso Constituyente se fue armando
esperando tener ya un presidente para comenzar funciones de gobierno. Pues de Álvaro Obregón, esto es lo que le tocó hacer. Gobernó del 20 al 24, continúa la política de amnistía, les mencioné que también le tocó pacificar a Villa y a Saturnino Cedillo, crea la Secretaría de Educación Pública, se crean también misiones culturales, eso me faltó, se forman maestros, ahora los maestros serían los nuevos apóstoles que llevarían la nueva cultura, ideología e identidad mexicana, sobre todo los maestros de educación primaria, que ahora le llamamos educación básica. Le toca también firmar los tratados de Bucareli y al final de su gobierno le toca la rebelión de la Huertista. El presidente Plutarco Elías Calles lo vamos a ver a través de un video, dura alrededor de 5 minutos, así que sí da tiempo de poder acabarlo. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la decena trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos. Y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado este en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculan. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sur-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola,
200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. Entonces, bueno, esto es respecto a Plutarco Elías Calles a través de este video de Clio. Entonces, si me permiten, la actividad, pues, para el día de hoy, debido a la sesión número 8, que ya quedamos que la pueden subir hasta el viernes como límite en Drive, en la carpeta de sesión número 8, como ya saben, debe de incluir el organizador gráfico de referencia o las notas que tomaron. Ya ven que yo luego utilizo una estructura para poder dar la exposición. Puede ser esa o las notas como ustedes gusten tomarlas. Y además contestar la página 121 del libro, que tiene que ver con estos mismos temas. Ahora, haciendo cierre respecto a lo que vimos el día de hoy, pues bueno, al final del periodo de Venustiano Carranza, estos son los sonorenses que estuvieron en el poder. Adolfo de la Huerta de manera interina, Álvaro Obregón gobernó 4 años, Plutarco 4 años. En ese proceso hubo un conflicto internacional con Estados Unidos, se llevó a cabo un proceso interno también llamado Guerra Cristera y se transitó un poco hacia la democracia, aunque quedarían pendientes aún muchas cosas por hacer. Y eso es lo más importante del tema de la sesión número 8, que fue la sesión del día de hoy. No olviden hacer su trabajo para el jueves, que es la evaluación en lugar del examen.